Bienvenidos al capítulo número 28 de este curso para aprender a programar en Visual Basic for Applications. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo hacer para agregar registros desde nuestro sistema a la base de datos Access que hemos integrado mediante la utilización de la sentencia SQL insert. Así que, sin más, comencemos. Bien, en este capítulo nos vamos a encargar de migrar todo lo que es la inserción de nuevos artículos a la base de datos. Es decir, lo que antes el formulario grababa y guardaba en nuestra hoja de Excel, ahora lo realizará sobre la base de datos que hemos creado en el capítulo anterior en la tabla precisamente inventario, si recuerdan. Para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es algunas modificaciones en nuestro módulo de base de datos. Así que yo acá ya lo tengo abierto. Acá vamos a poner la declaración del objeto que creamos de tipo connection o conexión fuera de la función y llevarlo al módulo para que de esta manera podamos utilizarlo dentro de todo el módulo sin tener que declararlo cada vez que lo necesitemos. Adicionalmente vamos a declarar un objeto nuevo que lo vamos a necesitar también más adelante para otras consultas. Este objeto es del tipo recordSet, que ahora simplemente lo vamos a dejar así y luego cuando lo utilicemos lo vamos a ir explicando mejor. Y también un string que contendrá las consultas que vamos a realizarle a la base de datos. Así que vamos a eso, lo vamos a ubicar acá en la parte de arriba donde tenemos las declaraciones y vamos a declarar en primer lugar, dijimos que no íbamos a sacar este para afuera, vamos a sacar esta declaración, acá ya podemos borrar los dos puntos y lo dejamos así. Tenemos la primera declaración ahí que es el objeto connection. Ahora vamos a declarar un objeto, como les dije, de tipo recordSet. Yo le puse rs, pero ustedes le pueden poner como quieran, algo de recordSet. Y por último vamos a declarar una variable de tipo string que yo le pongo QRI, que es la abreviación de query o consulta. Y esta lo vamos a poner, como dijimos, de tipo string. Recuerden que ustedes le pueden poner el nombre que quieran a las variables. Yo elegí estos que son lo que ya estoy acostumbrado a usarlos así, pero ustedes le pueden poner el que deseen. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que modificar de la función es quitarle las partes donde cerramos la base de datos, porque esto lo haremos en otro procedimiento. Así que directamente podemos sacarle ya esto que imprime el estado, el cerrado y otra vez el estado. Se lo sacamos ya, porque eso lo habíamos visto para probar anteriormente, así que se lo sacamos y acá le sacamos esto porque ya no lo necesitamos. Vamos a modificar acá, a dejarlo ahí para que quede más prolijo. Y listo. Acá abajo no se lo sacamos porque recuerden que esto va a entrar solo si ocurre un error. Entonces en este caso sí está bien que desinicialice la variable CNN. Como les dije, ahora vamos a crear un nuevo procedimiento. Yo en mi caso lo voy a llamar CloseDBConnection y en el mismo vamos a corroborar si la conexión está abierta y si es así, la vamos a cerrar. Para esto es que nos sirve sacar la variable, esta que sacamos acá, fuera de la función donde la teníamos y que ahora corresponda a todo el módulo completo y así poder operar con ella. Así que vamos a crear este nuevo procedimiento. Vamos a llamarlo public sub close db connection para seguir más o menos con la misma lógica de los nombres. Y vamos a comprobar primero si la conexión está abierta, es decir, que el state es 1, entonces recién ahí lo vamos a cerrar, si no, no tiene sentido. Vamos a cnn close, desde acá ya, como ya sabemos, cerramos la conexión y vamos a liberar el objeto. Perfecto, antes de continuar y ya teniendo nuestros dos métodos para abrir y cerrar la conexión de la base de datos, deberíamos hacer una modificación más. ¿Y por qué es esto? Porque si lo dejamos así y por alguna razón quisiéramos ejecutar el método que acabamos de crear para cerrar la base de datos y el objeto connection o CNN no está establecido o inicializado, esto arrojaría un error. Vamos a ver, vamos a intentar ejecutar esto, por ejemplo, lo vamos a llamar desde acá y vemos que nos tira un error. Nos dice que el objeto variable no está establecido. Quiere decir que todavía no pasó por esta parte, por esta sentencia. Entonces, como no se estableció, nos está tirando un error. Para salvar este error es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir a la declaración de la variable de CNN, es decir, acá arriba, y agregarle la palabra new, así, antes del tipo de objeto. Entonces con esto ya estaría. De esta manera estaríamos declarando y a la vez creando el objeto en el mismo momento de la declaración. Es decir, que lo estaríamos instanciando o inicializando en la misma línea y ya no es necesario hacerle este set. Así que lo podemos borrar. Ya directamente esto, decir as new y el tipo, lo está declarando e inicializando. Sería como más o menos hacer lo mismo que, por ejemplo, cuando declaramos una variable, vamos a ponerle de tipo string
vamos a hacer así, el tipo de string, y le inicializamos abajo con cualquier valor, es lo mismo, sería como el equivalente de poner los dos puntos e inicializarla en la misma línea. Bueno, acá me quedó este mal, ahí va. Sería como esto, sería el equivalente. En este caso no necesitamos el set, así que ya con esto ya basta. Vamos a volver a probar esto. Perfecto, ahora ya no nos tira error porque directamente no está abierta, pero puede comprobar que el estado, o sea que ya está inicializada esta variable y puede comprobar todas sus propiedades como el estado y las demás. Así que con esto ya estaríamos. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar con el próximo paso, que sería el insertar los datos a nuestra base de datos. Para esto vamos a crear un procedimiento al cual le vamos a pasar todos los datos que necesitamos. Entonces, vamos a eso, vamos a crear un nuevo procedimiento. Yo acá voy a achicar un poquitito esto y vamos a bajarlo. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí y acá vamos a crear un nuevo procedimiento. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, public sub, vamos a ponerle insert new item. Ahí está. ¿Y qué le vamos a pasar? Dijimos que le teníamos que pasar todas las variables, las variables o argumentos que vamos a insertar en nuestra base de datos. Si miramos nuestra base de datos, que yo acá la tengo abierta, necesitamos pasarle un nombre, una descripción, un precio, un stock y el estado de activo o no activo. Así que eso es lo que tenemos que pasarle como parámetros. Vamos a empezar a declararlos, vamos a poner variable name as string, que va a ser el nombre. Recuerden que cada uno tiene que ser del mismo tipo de dato que vamos a ingresar. Entonces, vamos a pasarle byval description, también de tipo string, el precio, byval price, y este vamos a pasarlo de tipo double, vamos, porque puede tener punto decimal, byval stock, que en este caso va a ser entero, y el último que sería el si está activo o no está activo. Aquí vamos a poner active, o le podrían poner status también, vamos a ponerle status, y le ponemos como booleano. Perfecto. Una vez que tenemos todos estos declarados, lo que deberíamos hacer es empezar a escribir la consulta con el código para poder insertar los parámetros dados. Pero antes los voy a poner un poquito en contexto. Para los que no sepan o no conozcan nada de base de datos, la manera de comunicarse con este tipo de base de datos relacionales es un lenguaje que se llama SQL. Mediante este lenguaje lo que haremos es formular consultas o comandos y la base de datos nos va a devolver la respuesta a nuestra consulta o ejecutará el comando dado, dependiendo del caso. Es decir, si es una consulta nos va a devolver la respuesta y si es un comando lo va a ejecutar. Una consulta es justamente lo que sugiere la palabra, es realizar una consulta sin modificar nada de la base de datos, es preguntarle algo y obtener esa respuesta. En cambio, un comando es la ejecución de una serie de instrucciones que sí modifican la base de datos. Entonces podemos decirle ahí, borrame tal registro, modificame tal cosa, cambiame esto, cambiame lo otro. En ambos casos todo se realiza, como les dije, con SQL. Para nuestro caso vamos a hacer uso, en primer lugar, de la sentencia insert, que es la que nos va a brindar y permitir la función de insertar registros en una tabla. La sintaxis que maneja esta sentencia es la siguiente. Yo acá tengo abierta una página web, que es esta. Acá como vemos, sintaxis, y nos dice, tenemos esta opción o esta opción. Entonces, la sentencia, o sea, la sintaxis, mejor dicho, es esta. Es poner las palabras claves insert into table name, donde vamos a poner el nombre de nuestra tabla, y entre paréntesis les podemos indicar qué columnas vamos a insertar. Esto sería el nombre de la primera, de la segunda, de la tercera y las n columnas que tengamos. Luego, otra vez la palabra clave values y los valores que vamos a insertar. Claramente este valor corresponde a la primera tabla, este valor corresponde a la segunda columna, perdón, y este valor a la tercera columna y así sucesivamente. Podemos poner una sola columna y un solo valor, dos columnas y dos valores. Esto es como deseen o dependiendo de lo que tengan que hacer. Y si no, tenemos otra manera de escribirlo, que es esta segunda sintaxis, que acá cuando nosotros vemos que la única diferencia es que acá no tiene explícitas las columnas que vamos a insertar. Es decir, que en este caso, si nosotros no aclaramos, quiere decir que tenemos que insertar tantos valores como columnas tenga la tabla. Es decir, por ejemplo, si pusiéramos nuestra tabla y no le pasamos el nombre de las columnas, tendríamos que insertar todas. Pero, por el contrario, si usáramos la primera declaración o sintaxis y le pasáramos, por ejemplo, el nombre y la descripción y solo dos valores, insertaría un registro nuevo con un nombre y descripción dados siempre y cuando las demás columnas acepten valores nulos. Esto tiene que quedar claro. Así que nosotros el que vamos a estar usando es esta, porque vamos a poner cada una de las columnas y los valores. Así que la copiamos. Como el curso, una cosita más, no va de SQL, les voy a dejar esta página como documentación
donde pueden ver un montón de casos sobre SQL y cada uno con sus ejemplos. Por ejemplo, acá tienen base de datos de prueba y pueden acá, por ejemplo, ejecutar códigos de ir probando cosas de ejemplo. Lo mismo con un montón de funciones y cosas que tiene SQL, que si tienen ganas de mirarlo y ponerse un poquito más en tema, está muy interesante. Así que se las voy a dejar anclada en el primer comentario. Así que volvemos a nuestro sistema. Y entonces acá dijimos que ya tenemos copiada la consulta que vamos a realizar. Entonces vamos a poner query, abrimos los símbolos, las comillas, que es donde vamos a poner la sentencia que acabamos de copiar. Ahí está. Nosotros tenemos que usar esta, como dijimos. Bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar el table name, que es este, por el nombre exacto de nuestra tabla, que en este caso es inventory. Lo ponemos así. Y colocar las columnas y los valores que vamos a insertar. Acá también vale la pena detallar que cada valor debe ser del mismo formato que la columna de la base de datos. Es decir, por ejemplo, el nombre tiene que ser del tipo texto, como lo pusimos cuando lo diseñamos, de la misma manera la descripción, el precio tiene que ser del tipo currency y demás, así cada una con su tipo. Una última aclaración es que todos los valores que sean textos tienen que ir entre comillas simples, pero mejor vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Entonces vamos a empezar a modificar acá y dijimos vamos a pasarle el nombre de las columnas, que en nuestro caso sería nombre, descripción, precio, vamos a borrar estos puntos, vamos a reemplazarlos por el stock y por último el activo. ¿Por qué no pasamos el ID, que es el único que nos falta de la tabla? Porque si recuerdan, en el video anterior les aclaré que el ID se pone solo, es autonumérico, así que se autogenera. Cuando nosotros insertamos un nuevo registro, se pone solo. Por eso es que le pasamos solo los datos necesarios. Ahora, los valores, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a poner, esto vamos a mandarlo para abajo. Vamos a hacer así no se mezcla todo acá. Y vamos a poder seguir escribiendo acá. Entonces, me faltó. Ahí está. Entonces, como primer valor dijimos que teníamos el nombre y que esto iba entre comillas simple, es decir, esto va a ir así. Nombre, y acá donde puse nombre tenemos que colocar la variable, es decir, hacemos una concatenación de variables. Iría así, name. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con la descripción, entonces en este caso tendríamos que dejar la coma y ahora poner description, que es nuestra variable donde le pasamos la descripción. Ahora viene el precio y acá es un poquitito diferente porque si bien el precio, si recordamos, dijimos que era del tipo currency y nosotros estamos pasando un double, que es un número que puede ser, que puede tener punto decimal. Entonces lo que tenemos que hacer acá es convertirlo a tipo currency. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Usamos esta función ccur, que quiere decir convert to currency, y nos pide una expresión y como vemos nos devuelve un currency. Es decir, con esto, pasándole el precio así, ya estaría resuelto el tipo de currency. Es decir, ya estaría igual que lo que nos pide la columna. Ahora tenemos el tipo stock, que es lo que sigue. Como vemos ya tenemos el precio, así que ahora viene el stock y el status. Y el stock, al ser un número entero, no tenemos que hacer absolutamente nada. Directamente ponemos, acá lo concatenamos, le decimos stock, volvemos a concatenar, ponemos una coma y por último le pasamos el activo, que también como es un booleano y ya no lo pasamos de tipo booleano, no necesitamos hacer ningún tipo de cambio, ni conversión, ni nada. Entonces lo único que vamos a hacer es agregarle acá un debug.print y vamos a imprimir esto para probarlo nada más. Vamos a pasarles acá, vamos a hacer así y pasar unos datos de prueba, cualquier cosa. Vamos a ponerle prueba, descripción, vamos a pasarle un precio, por ejemplo 100.2 y un stock de 2 y un status true. Entonces vamos a ver y acá nos quedaría, ya podemos ver cómo nos quedaría toda nuestra sintaxis armada. Vemos que tenemos insert into inventory, que es nuestra tabla, y le pasamos los nombres de las columnas: nombre, descripción, precio, stock y activo. Y los valores tenemos prueba entre comillas, coma, la descripción entre comillas, que es lo que le pasamos, 100.2, que esto ya está convertido a currency, el stock y el estado, y está perfecto. Así que esto lo borramos y esto lo borramos. Ahí está. Bueno, con esto ya tendríamos la lógica casi lista, así que vamos a continuar.
lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar este comando en la base de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ponerlo acá, vamos a volver a ubicarnos. Y lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la conexión a base de datos está establecida, porque si no, no vamos a poder ejecutar nada. Así que vamos a poner, comprobamos conexión a base de datos. Y vamos a poner que si nuestra base de datos state está cerrada, entonces open DB connection. Ahí está. Que nos abra nuestra conexión a la base de datos. Y ahora vamos a ejecutar el comando justamente. Así que ponemos acá, ejecutamos el comando. ¿Y cómo vamos a ejecutar el comando? Muy sencillo. Vamos a buscar el objeto connection y mediante su método execute, si vemos si apretamos un espacio, nos pide un command text como string y después, que es lo único obligatorio, y después un montón de parámetros que son opcionales y nos devuelve un record set. En este caso, como solo vamos a ejecutar una consulta, le pasamos nuestro string donde tenemos la consulta. Y listo, con esto ya estaría ejecutada la consulta. Ahora sí lo podemos probar ejecutando este procedimiento con datos de prueba desde la ventana inmediato como lo hicimos recién. Así que vamos a volver a poner esto. Vamos a darle así, vamos a ponerle prueba 1. Vamos a poner prueba descripción 1. Precio cualquiera, 100.45. Stock vamos a poner 100 y que esté activo. Vamos a darle un enter. Parece que se ejecutó perfecto. Vamos a mirar nuestra base de datos. Abrimos. Perfecto. Vemos que tenemos los datos que le pasamos. Está todo correcto. Vemos que ahora se activó la casilla de activo. Y como les dije, acá ya tenemos el ID autogenerado que por defecto ya nos puso el 1. Perfecto. Vemos que se imprime. Así que está todo como tiene que estar. Ya está. Ya lo miramos y volvemos acá. Hasta acá todo bárbaro, pero nos faltaría un detalle más. Porque si hacen memoria y recuerdan, nosotros en el formulario de añadir un artículo, antes de ingresarlo a la base de datos como estamos haciendo acá, así de una, corroboramos que el mismo ya no exista en esta base de datos. Esto lo hacemos mediante la corroboración del nombre y nos faltaría hacer lo mismo, pero ahora con nuestra base de datos en Access. Pero bien, hasta acá el capítulo de hoy, no vamos a alargarlo mucho, esto lo vamos a dejar para la siguiente entrega, con esto está bastante bien. Así que espero que les haya servido, les haya gustado y como siempre en la descripción les dejo el enlace para descargar este y todos los archivos del curso. Cualquier consulta me la pueden dejar abajo en la caja de los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Los espero en el próximo capítulo y nos vemos.